Muy buenos días, iglesia, y cada persona que hoy pueda conectarse a través de este medio. El Señor nos ha permitido hacerlo a través de esta dinámica. Gracias al Señor porque lo hace posible. El verbo sigue estando en la dinámica de poder glorificar y bendecir el nombre del Señor. Así que hoy, una vez más, me ha correspondido compartir un poco de la palabra de nuestro Dios, y quiero que usted pueda hoy estar algo atento. No voy a tardarme mucho. Que el Señor bendiga nuestras vidas con su palabra, que el Señor hable a cada corazón conforme a la voluntad que Él tenga, y conforme al propósito, y conforme también a nuestra necesidad. Entonces voy a compartirles un tema que lo he denominado más bien factores que determinan resistencia. Factores que determinan resistencia pues en la vida como cristianos. Quizá en estos momentos puede ser un poco reiterativo lo que voy a decir. Quizá puede ser algo trillado, lo pueden llamar coloquialmente así, pero es necesario. Es necesario que el Señor nos hable de estos temas del que voy a tratar hoy, porque así como las circunstancias difíciles persisten, la palabra del Señor también persiste, o también debe persistir, para que nosotros podamos resistir. Así que yo sé que el Señor nos va a hablar, que el Señor nos va a bendecir, y quiero que usted pueda estar ahora escuchando esta pequeña reflexión de la Escritura. Entonces, como les dije, es necesario hacerlo, ya que las adversidades pues están persistiendo en estos tiempos, y los tiempos están difíciles. Las cosas se han complicado, se siguen complicando, y no sabemos el futuro que nos depara el Señor. Y hay que estar preparados, hay que estar siguiendo al Señor, hay que estar en constante disposición de mantener la fe y de glorificar a nuestro Dios. En medio de estas circunstancias que estamos viviendo, siempre debemos tener presente que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos abandona, que Dios es nuestra ayuda, que Él es nuestra fortaleza, nuestra provisión, y algunas de estas cositas las voy a tocar ahorita, así de manera quizá un poco rápida, pero espero que nos quede claro. Entonces, hoy a menudo vemos muchas personas, o incluso nosotros como iglesia, nos hemos visto llenos de muchas dificultades, nos hemos visto llenos de angustia muchas veces, preocupaciones sin fin por diferentes circunstancias que podamos estar viviendo, y esto quizá pueda hacer que nuestra fe flaquee de cierta manera. Esto quizá puede hacer que nuestra fe mengue. Y entonces vamos a tratar de que esta palabra de hoy sea una ayuda, un aliento para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, ¿por qué se puede ver afectada nuestra fe? Por muchos factores. Entre ellos les puedo mencionar algunos. Nos podemos estar preocupando por la pérdida de un empleo, si no fue que ya se ha perdido, por la voluntad de Dios también, porque a los que somos sus hijos, todas las cosas que nos ocurren porque es la voluntad de Él, y Él tiene un propósito con eso. Entonces podemos estar preocupados por la pérdida de un empleo, podemos estar preocupados por la alimentación, podemos estar preocupados por asuntos de la enfermedad, de enfermedades anteriores, de la enfermedad que está preocupando al mundo entero hoy. Podemos estar preocupados por enfermedad de un familiar, por diferentes cosas, por el futuro, por qué es lo que va a pasar, cuánto va a demorar el asunto de la pandemia, qué viene después de esto, qué va a pasar y qué podemos hacer, qué debemos hacer. Muchas de estas cosas invaden nuestra mente y nuestro corazón, y nos pueden hacer estar muy angustiados.
muy estresados, incluso muy deprimidos, al término de que se han diagnosticado patologías, al término de que muchas personas, incluso esto les ha causado la muerte sin necesidad de tener una enfermedad de base, simplemente por el miedo y la preocupación. Y es aquí donde el Señor, donde nuestro Dios juega un papel fundamental y prioritario para nuestras vidas. Y vamos a ver algunas cosas. Yo quiero tocar el Salmo 34. El Salmo 34 es un salmo de David y dice de la siguiente manera. El Salmo 34, voy a leerlo pausadamente, o voy a leerlo por fracciones, más bien por parte, y voy a ir explicando rápidamente, no me voy a tardar mucho. El Salmo 34, del versículo 1 al 3, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. El salmista en estos 3 primeros versículos nos está indicando un factor para nosotros poder resistir en medio de cualquier situación. Muy importante, demasiado importante. Y esto es alabar, glorificar el nombre del Señor de manera individual y de manera grupal. Y es bueno que usted hoy pueda estar escuchando y pueda estar glorificando al Señor a través de lo que Él nos permite hoy aprender a través de su palabra. Eso es glorificar al Señor. Juntamente, a pesar de que no nos podemos estrechar un abrazo o no nos podemos ver o que no estamos presencialmente juntos, pero estamos conectados, estamos en comunión, compartiendo la palabra gracias a Él que nos da estos medios. Entonces, un factor que determina resistencia es alabar y bendecir el nombre del Señor, agradecerle, glorificarle, darle honra, gloria a Él por lo que ha hecho, por lo que hará y por lo que hace. Y aun si son circunstancias, si son situaciones, si son eventos difíciles, es necesario glorificar al Señor. Es difícil. Incluso en estos días puede haber personas que han perdido sus familiares, sus seres queridos. Es complicado, pero en medio de esa dificultad, el Señor también nos invita a poder glorificarle, a poder exaltarle, y son ejemplos bíblicos también de los cuales nosotros podemos aprender, de personas que sufrieron, que incluso fueron mártires, y a pesar de ello adoraban y glorificaban el nombre del Señor. Entonces, en medio de cualquier circunstancia difícil, es necesario adorar, es necesario glorificar, es necesario agradecer y bendecir y recordarle al Señor lo grande y lo maravilloso que ha sido con nosotros. Entonces, esos 3 primeros versículos nos hablan de poder alabar y glorificar al Señor. El versículo 4 y 5 son declaraciones de confianza y donde se pide al Señor en oración para adquirir satisfacción y descanso en Él. Es donde encontramos paz. Versículos 4 y 5 dicen: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos bendice, el Señor nos protege, el Señor está con nosotros y debemos buscarle y mantenernos en oración. Es muy buena la dinámica de orar juntos, cada quien en su hogar, pero a una misma hora. Es muy bueno porque nos mantiene glorificando y pidiéndole al Señor, y sabemos que si estamos mirándolo a Él en medio de todo esto, Él no nos va a dejar avergonzados y vamos a tener confianza y vamos a tener paz en Él. Nos vamos a sentir satisfechos pidiendo al Señor porque Él nos responde. El versículo 6 es un reconocimiento de humildad, y este es otro factor que determina la resistencia de nosotros. Nosotros debemos acercarnos al Señor humildemente, sabiendo que nosotros no somos nada. El salmista dijo: este pobre
este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Cuando nosotros nos acercamos al Señor de esta manera, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, un factor que determina nuestra resistencia es poder ir delante del Señor reconociendo nuestra condición de pecadores, reconociendo nuestra condición de que dependemos totalmente de Él. Entonces, el Señor nos bendice y no desprecia, como dice su palabra, un corazón que está humillado, contrito. Así que es necesario poder acercarnos al Señor de una manera humilde, de una manera sencilla, reconociendo nuestra condición. Y vamos a adquirir fortaleza para resistir todo lo que se venga. En Él hay seguridad, versículo 7. El versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces es una muestra del salmista acerca de la protección del Señor en medio de las enfermedades, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de todo lo difícil que podamos estar pasando. El versículo 8 nos habla de ser felices. Hoy día se habla mucho de la felicidad, pero nosotros sabemos que la felicidad solo la podemos encontrar en el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Así que vamos a glorificar el nombre del Señor y vamos a ver que el Señor es bueno, y entonces seremos dichosos en Él. El versículo 9 nos habla de la provisión, que es muy importante en estos días porque hay mucha necesidad en la iglesia, en hermanos de la iglesia, familiares, en personas de todos los barrios, incluso de varios estratos, en toda la ciudad, en todo el país, en todo el mundo entero. Hay mucha necesidad y es normal que uno se preocupe, porque las necesidades básicas hay que suplirlas, porque necesitamos alimentarnos, porque necesitamos tener las cosas necesarias, y es normal que uno preocuparse, pero el Señor es el que provee y en Él debe estar depositada nuestra confianza. Por eso el versículo 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Hay que cumplir entonces una serie de condiciones: glorificar al Señor, bendecirle a Él, acercarnos humillados ante Él, creer que el Señor es nuestra confianza, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, y pedirle al Señor y confiar que Él nos va a proveer lo necesario para vivir. Hasta ahí, mis hermanos y amigos, el salmista nos muestra la gran necesidad que tenemos nosotros del Señor, y que hay muchas cosas que nosotros podemos determinar para que el Señor nos ayude a resistir. Estas cosas que les he mencionado son importantísimas. Yo quise dejar el Salmo hasta ese versículo y de ahí tener en cuenta esos aspectos que son importantes. Alabar y bendecir el nombre del Señor en todo momento, de manera individual y de manera grupal. Debemos tener confianza en el Señor, pidiendo en oración para adquirir satisfacción y descanso para nuestras vidas. En eso vamos a encontrar paz. Debemos acercarnos al Señor reconociendo que somos nada. Debemos acercarnos al Señor en humildad, reconociendo que soy pecador y reconociendo que Dios es todo. Eso lo dice el versículo 6. Debemos acercarnos al Señor confiando que en Él hay seguridad y que Él nos guarda. Debemos acercarnos al Señor confiando que podemos ser felices en Él a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando, aunque pueda parecer humanamente imposible hacerlo. Y debemos acercarnos al Señor en los versículos 9 y 10, confiando que Él provee para nuestras vidas, que Él es nuestro auxilio, que no es el gobierno,
que no es la empresa donde laboro, que no es mi familia, sino que el Señor es el que provee todas las cosas. Y el Señor nos ayuda, y valga anotar también que el Señor nos ayuda en medio de estas circunstancias, porque, como lo dije, son situaciones complicadas donde quizá personas han perdido seres queridos, donde puede parecer difícil adorar al Señor y glorificarle y estar confiando y tener seguridad y creer que Él va a proveer en medio de una situación de pérdida de un familiar o de un ser querido. Es complicado, pero hay que hacerlo. Y son factores que determinan nuestra resistencia, nuestra continuidad en el camino del Señor. Así que no quise demorarme más, quise dejarlo hasta el versículo 10. Del versículo 11 en adelante usted va a encontrar otra serie de invitaciones que hace el salmista con respecto a lo que debemos seguir haciendo, a que debemos seguir buscando del Señor, dejar las cosas malas, hacer lo bueno, apartarnos del mal, dejar de hablar mal del otro. Muchas recomendaciones y también cosas que nos pueden suceder o promesas que van a venir a nuestras vidas si seguimos confiando en el Señor y si ponemos nuestra confianza en Él. Así que el Señor bendiga nuestras vidas, que el Señor nos guarde, nos siga ayudando, porque las cosas están complicadas, pero en el Señor tenemos la victoria. Bendiciones de parte del Señor, les deseo a todos, espero ver pronto a todas las personas, a todos mis hermanos de la iglesia, a las personas que pueden estar escuchando esta transmisión, que no hacían parte de la iglesia, pero que quizá ya pueden hacerse familia. También espero verles, conocerles de pronto y que podamos glorificar a nuestro Dios juntos, ya de manera presencial. Entonces, el Señor nos guarda, el Señor nos protege, el Señor nos bendice, el Señor nos provee, el Señor nos ayuda y nos da confianza y nos ayuda a ser felices en medio de las circunstancias. El Salmo 34 es una evidencia escrita de que estas cosas son reales. Entonces, recordemos estas cosas que determinan nuestra resistencia, que determinan lo que somos en el Señor. Hay que estar muy atentos a siempre estar en la fe al Señor, glorificándole a Él. Que Dios les bendiga, voy a orar y que el Señor ayude que esta palabra se cumpla en nuestras vidas. Señor, te doy gracias, bendícenos y que esta palabra que hoy podemos compartir sea una realidad en nuestras vidas, que nosotros podamos confiar en ti, mantener nuestra fe en ti, Señor, como tú lo quieres. Ayúdanos, porque las circunstancias pueden ser difíciles, las situaciones se pueden tornar incluso más difíciles, más oscuras, pero si te tenemos a ti, si confiamos en ti, Señor, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, se les aprecia mucho, se les quiere mucho y nos vemos en una próxima.